Militarizan Capotillo, desmantelan redes criminales y de narcotráfico en ese sector durante amplio operativo liderado por el Ministerio Público. También en Bonao, agentes de la DNCD y la Policía Nacional ejecutan cateo, detienen a varios prófugos de la justicia e incautan drogas. DGCET investiga incidente ocurrido entre ciudadano y agente de la institución en la Kennedy. El mes de mayo cierra con más de 19 muertes violentas que incluyen feminicidios y riñas por drogas. Y el Ministerio Público deja en libertad a mujer vinculada en secuestro de empresaria en Herrera. Buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos a esta emisión de fin de semana. Para mí es un grato placer llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con una intervención sin precedentes que fue desplegada este sábado en el sector Capotillo, en el Distrito Nacional. Más de 640 agentes armados tomaron las calles como parte de un operativo masivo liderado por el Ministerio Público y los principales organismos de seguridad del país con el objetivo de golpear con fuerza las estructuras del crimen organizado y devolver la tranquilidad a esta zona vulnerable del Gran Santo Domingo. Edith Báez con estos detalles. El barrio Capotillo amaneció militarizado este sábado con un despliegue conjunto que incluyó a la DNCD, el Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio Público, quienes realizaron al menos 32 intervenciones simultáneas, entre ellas 22 allanamientos en viviendas y operativos en 10 puntos abiertos. En este operativo, con el que las autoridades buscan devolver la tranquilidad a las familias del Capotillo, participaron 45 fiscales y más de 640 efectivos que irrumpieron en puntos críticos del sector, ocupando drogas, dinero en efectivo y máquinas tragamonedas utilizadas por redes delictivas. Las autoridades también iniciaron el desmantelamiento de redes de videovigilancia clandestina instaladas por los delincuentes para evadir la justicia y controlar el territorio. Las fuerzas del orden aseguraron que no se trata de una acción aislada y que continuarán estos operativos en este y otros sectores del Gran Santo Domingo para combatir el crimen organizado hasta garantizar un entorno seguro para los residentes. En paralelo, el Ministerio de Interior y Policía anunció que llevará al barrio nuevos programas sociales como parte de un esfuerzo integral para cortar de raíz las causas que alimentan la violencia. El operativo marca un punto de inflexión en la estrategia del Estado frente a los barrios dominados por la criminalidad. Para RNN, Edith Báez. También en la provincia de Monseñor Noel, la policía bajo la coordinación del Ministerio Público y el apoyo de la DNCD, entre otras instituciones persecutoras del delito, ejecutaron un amplio operativo de cateo. Durante los allanamientos fueron detenidas varias personas prófugas de la justicia, incautaron drogas y motocicletas e intervinieron centros de bebidas alcohólicas en aras de garantizar la paz y el orden de ese pueblo. Asimismo, se instalaron puntos de chequeo en las provinciales entradas y salidas de la ciudad, fortaleciendo los controles preventivos en zonas estratégicas y el venado en los niveles de vigilancia en ese territorio. Hablemos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, quienes informaron que los organismos de control interno de la institución investigan un incidente, el que ve en pantalla en este momento, donde un ciudadano y un agente de la entidad se enfrentaron a golpes en la avenida John F. Kennedy ayer, en la esquina con Abraham Lincoln. De acuerdo con un comunicado, la medida fue adoptada por el director de la institución, el general Pascual Cruz Benes, quien explicó que los investigadores tienen la misión de esclarecer estos hechos y determinar las causas que originaron la confrontación para establecer responsabilidades. El incidente, que fue captado en el video, muestra el momento en el que el civil golpea al agente repetidas veces, mientras que el uniformado lo presiona por el cuello hasta provocarle un aparente desmayo. El mes de mayo cerró
como uno de los más sangrientos de este año, con más de 19 muertes violentas, incluyendo 5 en medio de un tiroteo por drogas en Dajabón, varios feminicidios y otros 2 secuestradores en Herrera a mano de la policía en medio del rescate. Nelson Mateo, con más. Prendí la huya, me tiré por la barranca. Cuando di la espalda, ahí fue que me di en el otro. La delincuencia y sus secuelas criminales se sintieron con fuerza durante todo el mes de mayo. En Dajabón, según los informes oficiales, una balacera entre traficantes dejó 5 muertos y 2 heridos. Días después, en los Guarícanos de la capital, Juan Arturo Reynoso, de 69 años, le arrancó la vida a puñalada a su esposa, con quien tenía más de 35 años, María Cecilia Reynoso. En mayo, las estadísticas registran además la muerte violenta de Rosa Delia Ruiz Báez, ejecutada por su expareja Teodoro Ventura Rosario, de varios disparos. Las mujeres no se tocan, nosotras no somos suyas. Ustedes no saben lo que hay detrás, ni la familia que se deja rota. Y como un feminicidio más durante el mes que hoy termina, en Jaina San Cristóbal, Judith Claribel Carela resultó muerta a manos de su expareja sentimental. Finalmente, el secuestro de una mujer en el sector de Herrera terminó con la intervención táctica pero violenta de la policía, dejando a los captores muertos y los autores intelectuales, la doña y el don, bajo arresto. Nelson Mateo, RNN. Mientras el Ministerio Público emitió una orden de salida a favor de Mari Ramírez Figuereo, quien fue señalada por su presunta vinculación con el secuestro de una empresaria el pasado martes 27 de mayo en el sector Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo Oeste. Ramírez Figuereo se había entregado voluntariamente el jueves en el destacamento policial de Las Caobas, donde fue interrogada en la unidad de procesamiento de casos. Permaneció detenida por más de 24 horas antes de que se ordenara su liberación. El secuestro fue perpetrado por 4 hombres armados que irrumpieron en un establecimiento dedicado a la elaboración de alimentos escolares y exigieron 3 millones de pesos al esposo de la víctima como condición para liberarla. Que venga en auxilio de nosotros. Vamos a nuestra primera pausa. Al regreso les contamos sobre las denuncias de residentes en Valiente en Santo Domingo Este. Con esta pieza tan importante que por tantos años espera la República Dominicana. Legisladores con menos de 60 días para aprobación del diálogo penal estancado por más de 20 años en el Congreso. Banco Central mantiene tasa de política monetaria en 5.75% anual. La de liquidez y de depósito sigue sin cambios. Y en las internacionales, la ONU revela aumento de desplazados por la violencia en Haití. Esta es la emisión fin de semana de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por su tiempo. Viajamos el mundo para traerles las informaciones más relevantes del plano internacional con nuestra compañera Edith Weiss. Israel instó a Hamas a aceptar la propuesta estadounidense para una tregua en Gaza y pidió liberar a los rehenes retenidos para evitar ser aniquilado, antes de que el presidente estadounidense Donald Trump asegurase que un alto al fuego está muy cerca. Las negociaciones sobre un alto al fuego en la guerra que ha devastado la Franja de Gaza han fracasado hasta ahora, después de que se reanudara la ofensiva en marzo tras una suspensión de 2 meses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al declarar que no descarta indultar a Sean Diddy Combs, el famoso empresario musical que está imputado por tráfico sexual, conspiración con fines de extorsión y transporte para ejercer el proxenetismo. Al ser preguntado sobre el caso durante una conferencia en el despacho oval de la Casa Blanca, Trump reconoció que mantuvieron una buena relación en el pasado y aunque esta pudo haberse enfriado cuando entró a la política, no descarta analizar los hechos para profundizar en el caso. Las repentinas inundaciones registradas esta semana en Nigeria causaron más de 150 muertos, según un nuevo balance anunciado por las autoridades, mientras siguen las labores de búsqueda y rescate. En la ciudad de Mogwa hay más de 150 muertos, 3.000 desplazados, 265 casas completamente destruidas y 2 puentes arrastrados.
Los cuerpos fueron arrastrados al río y llevados por la corriente, lo que complica los esfuerzos para establecer una cifra de muertos que podría seguir en aumento. En otro orden, Estados Unidos alertó este sábado que el régimen de China está preparando el uso potencial de la fuerza militar para alterar el equilibrio de poder de Asia, una región que quiere dominar y controlar. Según el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, la amenaza que China plantea es real y puede ser inminente. Recordamos que las tensiones económicas y geopolíticas entre las dos mayores potencias del mundo se dispararon con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, que impuso altísimos aranceles a los productos importados de China. Un vecino de la ciudad argentina de El Palomar decidió hacer justicia con sus manos y se enfrentó a un ladrón de piezas de autos en medio de la noche. En un video compartido por la prensa local se puede ver cómo el hombre sale de su casa en calzoncillos, se acerca al delincuente que lleva consigo una llanta y una batería y empieza a lanzarle puñetazos y patadas. El delincuente que recibió la paliza suplicaba que no le golpearan más. En las internacionales, para RNN, Edith Baez. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU reveló que en abril pasado aumentaron los desplazados a causa de la violencia en Haití en un contexto de agravamiento de la inseguridad alimentaria y de acceso limitado a los servicios sociales básicos y educativos para los niños. En su último informe mensual sobre la crisis humanitaria en Haití, que cubre del 1 al 30 de abril, el organismo internacional destaca la intensificación de la violencia en los departamentos de Centro Artibonite, donde más de 67,000 personas adicionales se convirtieron en desplazadas debido a la violencia. Solo en el departamento del centro, más de 51,000 personas se vieron inmersas en esta situación como consecuencia de los ataques de las bandas armadas, con las consiguientes necesidades urgentes de alojamiento, agua, comida, cuidados de salud y protección. Residentes en el sector Valiente de Santo Domingo Este se manifestaron denunciando el estado de abandono en el que se encuentra sumergida esa localidad. Los lugareños alegan que se cansaron de esperar pacíficamente mientras se agudiza el deterioro de sus calles y demandan la pronta respuesta de las autoridades. Juan Francisco Herrera con más. Más de 10 calles del sector Valiente están totalmente intransitables. Por eso los moradores de la zona salieron a protestar. Doña Yolanda Martínez califica como injusto 30 años esperando soluciones que nunca llegan. Nosotros aquí en esta comunidad tenemos más de 30 años solicitándole a las autoridades, al gobierno, a obras públicas, que vengan en auxilio de nosotros. Nosotros tenemos más de 30 años y aquí nunca se ha arreglado una calle. Desde la 19, la 20, la 21, que es esta, la 22, la 23, la 24, 25, 26 hasta la 29. Esta gente teme que ocurran accidentes de tránsito y se desaten brotes de enfermedades por los hoyos y la contaminación. Aquí en Valiente yo me mudé aquí en esta calle en el año 1998 que vine de Buenos Aires de Herrera y dijeron que esta calle la iban a arreglar. Mire cómo está el lodo para allá y hasta ahora estamos esperando. Tengan conciencia y voluntad de venir a arreglar esto porque antier me caí ahí en ese lodo que tuve que ir al Darío. Los dirigentes comunitarios advirtieron que si no se solucionan los problemas, seguirán protestando. Porque aquí ahora se da la modalidad de que le dan un pedacito a un contratista, le dan otro pedacito a otro contratista y nunca terminan. Por ejemplo, tenemos de ese lado casi 3 años elaborando 7 pedazos de calle y todavía no terminan. En el sector Valiente aseguran que los daños de las distintas calles de la zona ha provocado accidentes de tránsito debido a la dificultad para transitar. Juan Francisco Herrera, RNN. Hablemos de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, quienes iniciaron la intervención de sus destacamentos e infraestructuras móviles del personal militar
con el firme propósito de continuar dignificando los espacios donde operan sus miembros. El director de la Comipol, Luis Rafael Herrera Almonte, reafirma su compromiso de llevar el bienestar a los soldados que cada día hacen una digna labor en favor de la seguridad y de asistir a las personas que se desplazan por los tramos que cubre el programa de seguridad vial. Inicialmente estaríamos reparando varios cuarteles donde estos están todos nuestros soldados en unas condiciones que no lo veía prudente que siguieran habitándolo de esa forma, y por eso se le dio la instrucción al coronel García José para que de inmediato interviniera esos furgones y cuarteles. El oficial detalló que en el primer paso se estarían reparando 6 contenedores ubicados en distintos puntos del territorio, pero que el plan es de mejorar las estructuras necesarias tendentes a enaltecer la labor de los soldados. El Congreso Nacional tiene menos de 60 días para aprobar el proyecto de reformas del Código Penal pendiente de estudio de una comisión bicameral que apenas ha revisado los primeros artículos de 419 que le integran. Nelson Mateo nos cuenta. Con más de 20 años polulando en el Congreso, el Código Penal sigue siendo una tarea pendiente entre senadores y diputados. Reintroducido en esta legislatura, la comisión bicameral tiene hasta el 26 de julio para rendir su informe. Mire, estamos trabajando para eso. El pueblo tiene interés, el gobierno tiene interés, los legisladores. Entonces, esta comisión bicameral, los diputados y senadores cumplen cada vez que se les convoca. Pues tenemos el interés de hacer el pueblo con esta pieza tan importante que por tantos años espera la República Dominicana. Se trata de una propuesta que actualiza casi en su totalidad el antiguo Código de Procedimiento Criminal, con 419 nuevos artículos revisados y consensuados según senadores y diputados en más de un 98%. Como órgano constitucional tiene un interés legítimo y comprometido, porque sabe que la sociedad lo está esperando, con que se apruebe el Código Penal, si es posible en esta misma legislatura. Pero a pesar del arduo proceso de revisión iniciado, para algunos de los comisionados el tiempo restante es muy poco para rendir el informe sobre la norma que contiene más de 70 nuevos tipos penales. Porque vamos por el artículo 28 de más de 460 y son 6 proyectos que se están discutiendo. En estos proyectos, la intención del colectivo, uno de los proyectos tiene las causales, pero la intención del colectivo es aprobar el proyecto sin causales. El proyecto de ley que se discute actualmente en la Cámara de Diputados es el mismo que el año pasado fue revisado, discutido y consensuado por expertos constitucionales y penalistas, y que solo tuvo como escollo el tema de la pela para educar a los niños, la discriminación y el aborto, que se ha decidido tratar en una ley especial. Nelson Mateo, RNN. El Banco Central decidió mantener su tasa de interés de política monetaria en 5.75% anual. Asimismo, informa que la tasa de la facilidad permanece en expansión de liquidez en 6.25% anual y la tasa de depósitos remunerados continúa en 4.50%. La entidad monetaria detalla que para esta medida se tomó en consideración la evolución reciente del entorno internacional, particularmente la persistencia de la incertidumbre global y la tasa de interés que se ha mantenido elevada en los Estados Unidos. En el ámbito nacional se toma en cuenta que la inflación se ha mantenido durante los últimos 2 años dentro del rango meta contemplado por el programa monetario. El gobierno volvió a congelar los precios de los combustibles esta semana a fin de proteger la economía de las familias y sectores productivos del país, de acuerdo a la información colgada en el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. El gobierno pagará un subsidio de 84.700.000 pesos para mantener los combustibles esenciales sin variación. En tal caso, para la semana del 31 de mayo al 6 de junio de 2025, la gasolina premium, la regular, ambos tipos de gasoil, el gas licuado de petróleo y el gas natural se mantendrán bajo el mismo precio el día de hoy. Hacemos una breve pausa. Al retorno, información de su interés.
Gracias por darnos de su tiempo. Moradores del barrio Azul en Los Ríos, en el Distrito Nacional, denunciaron este sábado que tienen varios meses sin recibir agua potable, situación que los obliga a incurrir en gastos extra para comprar el preciado líquido para realizar sus necesidades básicas. Edith Baez estuvo en el lugar y aquí la historia. Los residentes en este sector capitalino aseguran que la falta de agua ha afectado su economía, ya que deben comprar camiones cisterna y botellones, lo que representa un gasto fuera de su presupuesto mensual. Explican que incluso han tenido que limitar su higiene personal para aprovechar el poco líquido disponible. Estamos por 2 meses más o menos, 2 meses y pico sin agua. Estamos cogiendo lucha, que a veces hay algunas vecinas aquí que le llega de otro lado y nos pasa una manguera, pero cogiendo lucha que estamos. Nosotros necesitamos que nos resuelvan, porque aquí hay mujeres que tienen hijos. Mire la muestra. Entonces, para lavar aquí es un problema. Yo nada más me lavo los brazos, las piernas y algo más por ahí, pero no me baño porque no tengo agua. Ante la situación, los vecinos que aún reciben un pequeño suministro comparten el líquido con los menos agraciados hasta altas horas de la noche. Afirman que su propósito no es hacer huelgas, sino buscar una solución a este problema. Solamente llega agua en casos específicos, en lugares específicos. Tenemos que juntarnos entre toditos, buscar mangueras, levantar cubetas para poder tener un poco de suministro de agua para el resto de la semana. O uno compra camiones de agua y si no, uno no compra camiones hasta botellones. Así es, y uno quemándose. Cuando llega el chorrito, pues aprovechamos. Anoche hubo gente aquí aproximadamente hasta las 11:30 de la noche, cogiendo agua ahí. Aunque la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo ha dicho que está trabajando en la solución, los comunitarios afirman que no les han ofrecido detalles concretos ni una fecha estimada para la restitución del servicio. Por ello, hacen un llamado urgente para que se les garantice el acceso al agua potable, indispensable para su cotidianidad. Para RNN, Edith Baez. La presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, Clarilyn Almonte, advierte este sábado de un incremento en la cantidad de pacientes con lesiones gastrointestinales. La gastroenteróloga atribuyó el incremento tanto a la obesidad temprana como las enfermedades estomacales, el estrés, pero más aún el alto consumo de comida chatarra. Mayo, estamos todavía en mayo, está el Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que sí ha aumentado en República Dominicana drásticamente. Estadísticas no tenemos de por sí, pero realmente las enfermedades gastrointestinales ocupan un lugar preponderante en la frecuencia de enfermedades, y es por esto que el día de hoy nuestra jornada tiene como innovación que es más extendida para lograr llegar a los gastroenterólogos a información de todos los órganos. La doctora Clarilyn Almonte explicaba que en la capital las consultas más comunes incluyen gastroenterosis, vomitado, desinteresa, gastritis, úlceras y enfermedades hemorragiales. El Instituto Dominicano de Meteorología informa que durante este fin de semana se generarán aguaceros locales con tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento debido a la incidencia de una débil vaguada sobre el territorio nacional. El Indomet más bien pronostica estas lluvias en poblados de Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo y San Pedro de Macorís, también en provincias del Cibao del Norte, Noroeste, como Montecristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Santiago, entre otras zonas aledañas. De acuerdo con el boletín meteorológico, las temperaturas seguirán cálidas con una sensación térmica más elevada, por lo que recomiendan a la población tomar suficiente agua, vestir ropas ligeras de colores claros y evitar exponerse al sol por tiempo prolongado. Gracias por darnos de su tiempo hasta este momento. Pase feliz resto de la tarde.